Buen día. Nuestro equipo está conformado por Rodríguez Parra Pablo Iván, Vera Tamayo Edgar Alejandro, Zapata Grijalva Leila y les vamos a hablar de monocitopenia. El monocito es una célula sanguínea perteneciente a la fórmula blanca, es decir, leucocitos. Específicamente es un granulocito. El monocito es el leucocito de mayor tamaño, llegando a medir hasta 18 micras. Representa del 2 al 8% de los leucocitos totales. Estos forman parte del sistema fagocítico mononuclear al igual que los macrófagos, aunque, a través de señalización por citoquinas, estos abandonan la circulación y se diferencian en macrófagos. Características de los monocitos. Presentan un núcleo con forma riñonada y lobulado, que se tiñe de color violeta azulado, así como un citoplasma abundante que se tiñe de color gris azulado con algunas vacuolas blanquecinas. La relación del tamaño entre el núcleo y el citoplasma es de 2:1. A pesar de ser considerado agranulocito, el monocito presenta pequeños gránulos azurófilos densos que contienen enzimas lisosímicas similares a los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Durante la inflamación. En este proceso, el monocito abandona el vaso sanguíneo en el sitio de inflamación, debido a una señalización a través de citoquinas. En este punto se diferencia a macrófago dentro del tejido, de manera que es capaz de fagocitar bacterias, otras células infectadas y detritus celulares. Una vez que el monocito se diferencia a macrófago, este tiene actividad de célula presentadora de antígenos, de manera que degrada parcialmente a los antígenos para finalmente presentar sus fragmentos en las moléculas MHC2 ubicadas en su superficie, a los linfocitos T CD4 cooperadores, también conocido como linfocitos T helper. Funciones del monocito. Su principal función es la de fagocitar, y esto sucede cuando el monocito circulante se transforma o diferencia en macrófago. El procedimiento es sencillo y consiste en rodear con los sedópodos la molécula, acción que es inhibida en los casos en el que el macrófago reconoce a la célula como integrante de un tejido propio del organismo, por medio de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad presentes sobre las membranas celulares. Origen hematopoyético de los monocitos. En este diagrama logramos observar todas las rutas de la hematopoiesis, pero podemos centrarnos en el desarrollo de los monocitos. El monocito tiene su origen en una célula madre que se diferencia en una célula madre hematopoyética, que a su vez lo hace en un mieloblasto o célula madre mieloide. Esta célula da origen a un monoblasto, que se diferencia en un promonocito. Este promonocito finalmente da origen a un monocito maduro, que como mencionamos, cuando se dirige a los tejidos, se diferencia en un macrófago. Origen. Los monocitos son células que se generan en la médula ósea. De ahí viajan por la sangre y luego emigran a diferentes tejidos como hígado, vaso, pulmones, ganglios linfáticos, huesos, cavidades serosas, etc. Después de alrededor de 24 horas de permanecer en circulación en el torrente sanguíneo, los monocitos lo abandonan y atraviesan el endotelio de los capilares o las vénulas postcapilares hacia el tejido conectivo, donde se diferencian rápidamente a macrófagos. Cuando decimos monocitopenia. Cuando decimos monocitopenia nos referimos a una reducción en el recuento de monocitos en sangre menor a 500 células por microlitro. Las causas de esta disminución se pueden deber a cualquier causa a la hora del recuento total de glóbulos blancos, a quimioterapias o a trastornos de la médula ósea principalmente. Síndrome de monocitopenia e infección recurrente por microbacterias o monomac. Este síndrome también se le conoce como deficiencia de células dendríticas, monocitos, células B
y NK. Este síndrome o enfermedad es causado por mutaciones heterocigóticas en el gen GATA2, el cual regula muchos aspectos del desarrollo celular, estando implicado desde la hematopoiesis hasta la formación linfática. En algunos casos puede ser heredada de forma autosómica dominante, en otros casos es esporádica, o sea que aparece sin que hayan otros miembros afectados en la familia. El síndrome Monomac es caracterizado principalmente por infecciones por microbacterias no tuberculosas como Mycobacterium bovis en el 78% de los casos, infecciones por el virus del papiloma humano en 78% de los casos y el virus de Epstein-Barr. Infecciones por hongos, principalmente la histoplasmosis, se presentan en un 28% de los casos. También, en este síndrome hay una alteración de la cantidad de células que defienden el organismo de infecciones, como por ejemplo tenemos lo que es la monocitopenia y esta se presenta en 100% de los casos, es característica. Después de esto tenemos la linfopenia de células B y NK también en el 100% de los casos. Tenemos una disminución de las células dendríticas y presencia de macrófagos y células plasmáticas en lugares donde no hay infección. También en una biopsia de médula ósea podemos observar la presencia de células plasmáticas. Sin embargo, este trastorno va acompañado de niveles de inmunoglobulinas normales en sangre. Las complicaciones de este trastorno pueden ser varias, principalmente la proteinosis alveolar pulmonar, lo que es el eritema nodoso y la mielodisplasia o leucemia mieloide aguda. Caso clínico. Una mujer de 43 años fue remitida a la unidad de autoinmune de enfermedades en 2012 debido a la positividad de anticuerpos antinucleares detectada en células HEP2. No había antecedentes familiares de enfermedad autoinmune, más bien un fuerte historial familiar de cáncer colorectal y consanguinidad parenteral. Tenía asma cuando era niña y desde los 15 años sufría de psoriasis e hipotiroidismo, por lo que no recibió ninguna terapia inmunosupresora sistémica. El vitiligo en axilas y muslos había respondido a la terapia tópica. Una taquicardia reentrante nodal atrioventricular se resolvió mediante ablación con catéter de radiofrecuencia. A los 18 años, una infección por micobacterias pulmonares era refractaria a la terapia estándar, que requería resección del lóbulo inferior derecho. El análisis histológico de la muestra quirúrgica confirmó la infección micobacteriana parenquimatosa en curso y ella requirió tratamiento adicional. Cuando la derivaron a nuestra unidad de enfermedades autoinmunes, la siguieron en neumología, hematología, gastroenterología, endocrinología y dermatología. La psoriasis estaba presente en forma de pápulas eritematosas en el cuero cabelludo y las superficies extensoras de los brazos y los muslos. La citometría de flujo en sangre total reveló linfopenia con un total de 695 células por microlitro. Más específicamente, hubo una frecuencia y un número reducidos de células T, CD3 y CD4, una proporción normal pero un número reducido de células B, así como frecuencia normal pero número reducido de células NK. Concentraciones de inmunoglobulina M, G y A eran normales en su historia compleja y la presencia de pancitopenia con monocitopenia severa sugirieron deficiencia de proteína de unión a GATA2, lo que fue confirmado por secuenciación dirigida de próxima generación y Sanger, revelado con una deleción de 2PB en el exón 4. A los 45 años fue considerada para trasplante de médula ósea, alogénico, con sus siglas HSCT. En los próximos años, varios eventos retrasaron el procedimiento. Poco después se diagnosticó un melanoma incurable no resecable mediante resonancia magnética y se sometió a radioterapia estereotáctica fraccionada. La serología del virus de Epstein-Barr y la PCR en sangre fueron negativas. También desarrolló eritema nodoso. Las lesiones causadas por el virus de papiloma humano se resecaron en la pared vaginal
el cono sigmoide y la transición anorrectal. El informe histológico revisado de la biopsia pulmonar ahora era compatible con la proteinosis alveolar. El donante era un antígeno leucocitario humano, hermano idéntico que resultó negativo para la mutación GATA2 identificada. El traquilumus y el metotrexato en minidosis se usaron para la profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped, además del profiláctico aciclovir, posaconazol, isoniazida y ciprofloxacina. Un mes después del trasplante de células madre hematopoyéticas, la médula receptora reveló mieloide, linfoide y células quiméricas del 100%, 67% y 100% de origen donante respectivamente. Sus características principales antes y después del trasplante se presentan en la figura complementaria. Ha habido una reconstitución hematológica completa, con mejoría pulmonar, funcional y sintomática. Discusión. Las infecciones por micobacterias no tuberculosas, junto con infecciones del virus del papiloma humano, tienen una gran predisposición a ser desarrollados en el síndrome monoMAC. Todo esto provocado por mutaciones heterocigóticas en el gen GATA2, las cuales comprometen el desarrollo celular. La monocitopenia profunda de sangre periférica y la linfopenia de células B y NK son características de los pacientes con monoMAC. La susceptibilidad a ciertos patógenos está ligada al poco desarrollo de las células antes mencionadas. En el caso de los monocitos, estos cumplen funciones específicas y fundamentales en la respuesta inmune ante las infecciones ya mencionadas. En particular, la monocitopenia en estos pacientes puede existir durante más de una década antes de que se haga un diagnóstico.